¿Sabes que existe una relación entre tu equilibrio hormonal y tu microbiota? ¿Sabes que temas como hipotiroidismo, ovario poliquístico, problemas menstruales pueden estar relacionados con un problema en tu intestino y en tu microbiota? ¿Quieres conocer más de este tema? ¿Quieres saber exactamente cómo se relaciona? ¿Quieres tener ideas para mejorar tu microbiota y mejorar también tu equilibrio hormonal? Vamos a verlo. María, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal, Alfredo? Estupendamente. Bueno, me alegro un montón de verte. Ya estamos conectados. Y estaba comentando para la gente que nos está viendo y la que lo va a ver después el vídeo, que vamos a tocar un tema, bajo mi juicio, muy interesante, que es la relación que existe entre microbiota y nuestro sistema hormonal, nuestro equilibrio hormonal. Y para eso, muchas gracias por habernos hecho este huequecito, María, y por poder contar con tu experiencia y tus conocimientos. Nada, es un placer para mí porque, bueno, cada vez se conoce más de la microbiota y de todos los efectos que tiene nuestra salud y, bueno, poco a poco se van descubriendo pues estas áreas nuevas y estos ejes nuevos, ¿no? De cómo puede influenciar y hoy hablaremos pues lo que tú has dicho del tema hormonal que también está muy en auge y cómo todas estas pequeñas hormonas afectan a nuestra salud en general y a casos muy concretos y de esto hablaremos Perfecto. ahora. Pues te presento brevemente primero María Llamas, dietista integrativa, coach nutricional, chef saludable, especializada en psicología de la alimentación y con toda una trayectoria, tanto a nivel personal como a nivel profesional, relacionada con la nutrición y también con la microbiota y el equilibrio hormonal. Me encantaría, si te parece bien, María, que nos contases un poco más de ti, de cómo acabaste interesándote por la nutrición y específicamente de la trayectoria que llevas relacionada con el tema de hoy, de microbiota y equilibrio hormonal. Pues bueno, muchas gracias, como he dicho, por tenerme aquí. Al final, yo comencé en el mundo de la nutrición no hace muchísimo tiempo, hace ya 6 7 años, pero vino todo a través porque yo comencé en el mundo culinario. Me encantaba cocinar, comer y todo eso al final luego experimentando ves cómo afecta a tu cuerpo, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a interesar más pues, por este mundo de la nutrición, de la dietética, de cómo comemos nos puede afectar a nuestro estado de salud, nuestro estado emocional y viceversa también. Y luego por cuestiones también personales, pues me decliné un poquito más al tema de psicología nutricional, como hemos dicho, eh, por cómo las emociones nos afectan y bueno, y a raíz de ahí pues fui uniendo con tema hormonal, he hecho algunos cursos bueno, no PNI concretamente, pero relacionado todo con, sobre todo a nivel de salud femenina, ¿no? Pues cómo nos afecta nuestro ciclo menstrual. Al final somos, las mujeres somos cíclicas, ¿no? Y entender cada fase es un mundo. Recuerdo además que fue una de las partes que más me gustó de fisiopatología, ¿no? Entender cómo estas hormonas nos afectan a las diferentes fases del ciclo y cómo podemos tenerlo en equilibrio, ¿no? Y sentirnos mucho mejor. Y bueno, y ahí es colaborando bueno, y trabajando con pacientes es como ver realmente dónde están los problemas y que hay muchos más de los que creemos, que muchas veces pensamos, ay, soy yo sola la que me pasa esto, ¿no? La que tiene problemas con la menstruación. Y no, hay mucha más gente y la verdad que es muy gratificante también ayudar a esas personas y ver cómo con pequeños cambios, porque muchas veces nos queremos complicar la vida y son pequeñas cosas que hay que cambiar y sobre todo darles un punto de vista diferente, ¿no? Que no solo el convencional que muchas veces bueno, se nos ha dado, que es tómate una pastilla y ya está, ¿no? Y se puede hacer mucho más. Pues fenomenal, pues para eso estamos, para intentar ayudar, para compartir estas ideas y lo que has dicho me parece tremendamente interesante. Se puede empezar con poco y luego ya nos Así es. complicaremos la existencia. Sí. Pues si te parece, María, como siempre, vamos a estar conversando un ratito, luego daremos tiempo para todas las preguntas que nos quieran realizar las personas que nos están viendo. Vamos a empezar hablando, si te parece, aunque probablemente muchos ya lo hayan oído, pero recordando un poco la microbiota, qué es, la importancia que tiene. Y si quieres ya empezamos a hablar de la relación que tiene con nuestras hormonas, con nuestro equilibrio hormonal. Vale, genial. Pues vamos a hacer de forma básica y
con un lenguaje bastante llano, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, porque si nos metemos en cosas técnicas nos podemos liar y lo que queremos es, como digo, que se entienda, ¿no? Al final, microbiota, que seguramente mucha gente haya oído hablar, al final es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Hay bacterias, hay virus, hay parásitos que están en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces tienen una función. Hay, de hecho, no solo una, hacen muchísimas funciones todo ese conjunto de bacterias, desde controlar el sistema inmune, a mantenerlo, ¿no? En equilibrio. De hecho, se dice que hasta el 70% del sistema inmune depende de la microbiota, así que es muy importante para el sistema inmune. Nos ayuda a protegernos, por supuesto, de patógenos. Todas estas bacterias, este conjunto de bacterias y microorganismos nos ayudan a absorber ciertas vitaminas, ciertos minerales, a producir vitaminas también, ¿no? Como la vitamina K o la vitamina D12, y es muy importante. Y también a nivel hormonal, porque nos ayuda a segregar ciertas hormonas, ¿no? También se ha visto que entre el 80-90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se produce en el intestino. Entonces es muy importante tener una buena microbiota para que se creen todas estas funciones y se den de forma beneficiosa para que, bueno, el cuerpo se pueda disfrutar de una salud óptima, ¿no? Y entonces aquí de todas estas bacterias, porque muchas veces dicen, bueno, pero es que las bacterias o los virus son malos, y es como no, hay unos buenos y hay otros malos, y los malos no son tan malos, son necesarios también. Lo importante es que estén en equilibrio, ¿no? Y cuando están en ese equilibrio se llama eubiosis, ¿no? Y es en el punto óptimo en el que queremos estar. Y bueno, y de hecho es que la microbiota es tan importante que se le considera un propio órgano dentro de un órgano, ¿no? Dentro del intestino, y es muy importante tenerlo en cuenta. Así que, por un lado está lo que queremos tener, que es lo que hemos dicho, la eubiosis, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no están en equilibrio? Cuando hay más bacterias malas que buenas, o cuando hay muy pocas buenas, ¿no? O muy poca diversidad, porque es muy importante también tener muchos tipos de bacterias. Entonces, cuando hay un desequilibrio, lo llamamos disbiosis, que es, bueno, es a lo mejor lo que más nos suena, que ahora también está muy de moda, pues seguro que tienes disbiosis, ¿no? ¿Te pasa esto? Disbiosis, desequilibrio en la microbiota. Y bueno, eso es como los puntos bases. Y en cuanto a disbiosis, que sería lo que más podemos relacionar con esos problemas hormonales, bueno, saber que al final es un poquito difícil de diagnosticar, porque hay muchos síntomas que el problema es que los consideramos naturales, normales, ¿no? El sentirme hinchada después de comer es normal, lo llevo mucho tiempo, pero puede ser un signo de disbiosis, ¿no? O el que tenga cólicos o alteraciones, ¿no? En el tránsito intestinal, que tenga tanto alternancia de momentos o episodios de diarrea con estreñimiento, o uno u otro, ¿no? Yo siempre he sido estreñida y es como, es normal, es como, bueno, pues a lo mejor no es tan normal, ¿no? Hay que empezar a mirar un poquito más en cada uno. Sí, muchas veces lo que tú dices, fruto de la vida que llevamos, normalizamos situaciones que no deberían estar normalizadas. Esa Sí. eubiosis a la que tú haces referencia, en consulta con los pacientes que has visto, entiendo que no es algo que sea habitual. La mayoría de nosotros tendemos a tener problemas a nivel de microbiota, ¿o no es así? Sí, casi siempre hay alguna cosa alterada en torno a la digestión, en torno a la microbiota, porque piensa que se ve afectada por todo, no es solamente por lo que comemos. Tú puedes comer alimentos súper nutritivos, que si a nivel de estrés estás súper estresado, vas siempre a tope, eso va a afectar a tu microbiota, que está sometido a tóxicos ambientales, está sometido a tóxicos de los cosméticos que utilizamos, de los productos de limpieza, el sedentarismo. Todo esto afecta a la microbiota. Entonces, hay tantas cosas que le influyen que es muy habitual ver una disbiosis en consulta. Puede ser más o menos grave, pero siempre alguna alteración suele haber. Estás hablando precisamente de mala alimentación, de sedentarismo, de tóxicos ambientales. Claro, el que esté libre que tire la primera piedra. Ahí está. Es muy complicado porque, sobre todo en el ritmo que llevamos en la sociedad, lo que nos impone pues es al final uno u otro. Y por mucho que puedas, que quieras controlarlo todo,
es complicado, ya simplemente si son los tóxicos ambientales, pues nos influyen también. Y hay cosas que podemos controlar más o menos, ¿no? Como es la alimentación, el sedentarismo, eso sí que está en nuestra mano. Y ahí podemos, pues, poner nuestro brazo y decir, venga, voy a actuar para que mi microbiota se vuelva a esa eubiosis que queremos. Y pongámonos en el caso de que no está tan bien como nos gustaría. Nuestra microbiota y lamentablemente muchas más cosas, ¿no? Pero hablando de la microbiota, ese desequilibrio que podemos tener, hablando de problemas a nivel hormonal, ¿qué puede proporcionar? ¿Se relaciona con algo? ¿Es un panorama general de desequilibrio hormonal? ¿Cómo funciona? En consultas se ve un montón. Puede resultar raro, ¿no? Es eso lo que decíamos, relacionar microbiota con hormonas, pero es muy habitual encontrarnos pacientes que tienen hipotiroidismo, pacientes que tienen quistes ováricos, pacientes que sufren de infertilidad o incluso de otras patologías hormonales, ¿no? Que, como pueden ser estas, pero es que también sufren de estreñimiento o sufren de colon irritable o sufren de distensión abdominal, ¿no? Esa hinchazón, esos gases frecuentes, ¿no? O infecciones, candidiasis crónicas, infecciones vaginales, todo esto es muy habitual en pacientes que tienen problemas hormonales. Entonces, cada vez para tratar las hormonas se está prestando más atención también al intestino, ¿no? Porque, bueno, como hemos dicho, en el intestino se produce reside la mayor parte del sistema inmune, ¿no? Este sistema inmune se comunica con el resto del cuerpo, ¿no? Con el resto de mucosas, tanto la vaginal como la urinaria, la pulmonar, y hay que decir que en cada parte del cuerpo hay una microbiota concreta. Entonces hay una microbiota concreta en el intestino, una microbiota concreta a nivel vaginal, una microbiota concreta en la boca, ¿no? Entonces todo está relacionado y cuando ese sistema inmune pues, se ve afectado, toda la comunicación, todas las mucosas, el sistema endocrino, ¿no? Y ese sistema hormonal se ve también afectado. Al final Entonces, es sí. una pieza, ¿no?, que empuja al resto y acaba distorsionando todo. Hemos hablado de tiroides, hemos hablado de ovario poliquístico. En tu Sí. experiencia, ¿cuál es lo más frecuente? ¿En qué casos has encontrado una mayor asociación entre problemas de microbiota y problemas hormonales? Se da mucho en tema de endometriosis, ¿vale? En tema de SOP también, hipotiroidismo, también muchos autoinmunes como el Hashimoto están relacionados con microbiota. Podemos hablar un poquito de ellos más en concreto si quieres, porque Perfecto. bueno, yo creo que resultará interesante y además es algo como un poquito más nuevo que no se suele ver. Es que al final también dentro de esta colonia de microorganismos que tenemos en el intestino hay unas concretas que se llaman estroboloma, ¿vale? Y estas están destinadas a gestionar los estrógenos, ¿vale? Entonces, casi todas las enfermedades que tienen relación con el ciclo menstrual, ¿vale? Van a estar, y sobre todo que están caracterizadas por un Estrogenismo. hiperestrogenismo, sí que me lío, tienen relación con ese estroboloma que está en desequilibrio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que tenga amenorrea, ¿vale? Amenorrea no, perdón, endometriosis. Esa endometriosis, ya te digo, va a tener un estroboloma alterado. Esas bacterias concretas que tienen que gestionar ese estrógeno se van a producir unas ciertas enzimas que lo que hacen es que haya más estrógenos en el cuerpo, ¿no? Entonces va a causar más hiperestrogenismo todavía y además va a absorber más tóxicos del ambiente, ¿no? Más esos tóxicos que hemos dicho antes de los cosméticos, de la limpieza, que son disruptores endocrinos y que actúan como hormonas, pero que no son hormonas, ¿no? Y todo esto lo que hace al final en una persona con endometriosis, en una mujer, es que se incremente la inflamación, ¿no? Causando más dolores, más problemas y bueno, y que es una característica tan grande de la endometriosis, ¿no? La inflamación. Mujeres con endometriosis, ¿qué es lo que tienen también? Pues se ve esa disbiosis vaginal, ¿vale? No solamente a nivel de intestino, pues se ha visto que hay una reducción de ciertas lactobacillus, por ejemplo, y entonces
también se incrementan las bacterias que son potencialmente patógenas, ¿no? Y que dan lugar pues, a agravar ese desequilibrio hormonal que sufren, ¿no? Esto, por ejemplo, en endometriosis es muy habitual. O sea, entonces en endometriosis, si te he entendido bien, tenemos dos vertientes. Por un lado, Mm, la microbiota específica de vagina que está alterada y afecta sí. directamente. Y luego, Mm, por otro lado, las bacterias que se encargan de gestionar los estrógenos a nivel intestinal, que tampoco eso están es. cumpliendo bien con su función. Claro, claro, porque como hemos dicho, producen más de esa enzima que hace que haya más estrógeno en el cuerpo, ¿no? Y que no se eliminen bien. Esto, por ejemplo, cuando hay hiperestrogenismo. Pero ¿qué Ujú. pasa si ese estroboloma también tiene una cantidad de bacterias escasas? ¿No? Hay poca variedad o tiene una menor actividad enzimática. Pues que va a haber menos estrógenos en el cuerpo y dices, bueno, pues perfecto, no tendré síndrome premenstrual, estaré bien, pero ¿qué pasa cuando estás cerca de la menopausia? Claro, la menopausia es una época de la mujer, un periodo en el que se caracteriza por disminución de los estrógenos. Si además Ujú. nuestra microbiota está alterada, nuestro estroboloma está alterado, está disminuido, no tendremos suficientes estrógenos y esto agravará los síntomas de menopausia y puede agravar. Podemos sufrir osteoporosis, enfermedades cardiovasculares muy relacionadas pues, con la menopausia, ¿no? Con esa época o ese periodo de la vida de la mujer. Al final, ese desequilibrio, lo que tú dices, va a afectar durante toda la vida porque eh, se me estaban ocurriendo dos preguntas. Por un lado, las personas que nos están escuchando ahora, ¿no? Aquellas mujeres que digan, oye, pues a lo mejor me puede estar ocurriendo esto a mí. ¿Hay alguna forma de comprobarlo? ¿Hay algún test que te dé un resultado en el que te diga, mira, pues sí, parece que tienes este problema? Pues siempre se puede ver en un test de heces, un test para ver la microbiota vaginal, qué Ujú. bacterias tenemos, qué cantidad de bacterias y qué variedad de bacterias. Entonces ahí ya vemos, por ejemplo, lo que decíamos, si hay más lactobacillus o hay menos, o hay más bacterias que tienen tendencia patógena, ¿no? Hay mucho por clínica también, ver cómo se siente la mujer y qué síntomas puede tener y cómo es su vida, ¿no? Cómo son sus hábitos, como hemos dicho antes, no solamente con alimentación, sino también a nivel de estrés. Muchas veces es el estrés el que viene o el que no haga ejercicio, ¿no? Como decíamos. Así que eso, a través de test de microbiota se pueden ver qué bacterias o qué parásitos pues ahí están proliferando o hay escasez. Perfecto. Las soluciones las dejamos para el final, Sí, pero hay solución, ¿no? Hay solución. sí, sí que hay solución. Hemos Siempre hay hablado. algo que podemos hacer. Efectivamente. Y hemos hablado de problemas de salud de la mujer. Bueno, hablábamos también de ovario poliquístico, que entiendo que el razonamiento es muy parecido a lo que acabamos de comentar. O... Claro, es también el SOP se puede caracterizar por ese hiperestrogenismo, ¿no? Ese desequilibrio en el estroboloma y al final las mujeres que tienen SOP pues tienen una relación de andrógenos y estrógenos en las que predominan los andrógenos, ¿no? Y esto puede presentar una disbiosis intestinal. Luego, pues también en temas de tumores mamarios, endometriales, ahí también se ha visto, se ha comprobado que tienen una microbiota alterada en comparación con una persona saludable, una persona sana. Entendido. Todos los que sean hormonodependientes Mm, van a tener muchísima relación, entiendo, con este con la estrobroma y microbiota. con la Mm, microbiota. sí, Fantástico, pues está muy bien porque lo que decimos son hilitos de los que tirar que a lo mejor sí. hasta ahora no se conocían. Además de estos temas, que has comentado también que había otros problemas hormonales que podían estar relacionados, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la tiroides, ¿no? Se ve Ujú. afectada mucho también por la microbiota. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al principio, en una de las funciones de la microbiota es la absorción de nutrientes, ¿vale? Entonces, entre los nutrientes que se absorben son minerales esenciales para la función de la tiroides, ¿no? Como puede ser el yodo, el selenio, el zinc, el hierro. Los necesitamos sí o sí para que la tiroides funcione bien. Si esa microbiota está alterada y altera también la absorción de nutrientes, no vamos a absorber suficientes minerales. Entonces se va a ver un desajuste afectando pues, a esa función tiroidea muy característica en el hipotiroidismo,
¿no? Y aparte de ahí, ¿no? De esa absorción de nutrientes, también porque al final necesitamos un intestino saludable, una flora intestinal saludable para convertir la T4 en T3. ¿Vale? Estos son podríamos decir rápidamente, hormonas tiroideas, ¿no? Que pasa de la T4 a la T3, que es la T3, la hormona activa, la hormona que utiliza el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando esa flora no está bien, cuando esa microbiota no está bien, al final no puede controlar el metabolismo, no puede controlar el calor corporal, no puede tener un sistema reproductivo estable, que es muy característico de mujeres o de personas, porque aquí también se incluyen muchos hombres con hipotiroidismo, ¿no? Que se caracterizan por pasar mucho frío, no conseguir mantener su peso saludable, les cuesta mucho mantenerlo, también tienen pues ese cansancio característico, que están siempre cansadas, es porque, bueno, pues esa flora no está bien, entonces no permite ese reajuste, ¿no? Esa transformación de T4 a T3. Dentro del tema de hipotiroidismo, la verdad es que igual que decíamos que la microbiota está de moda y se habla mucho de ella, el hipotiroidismo lamentablemente también está de moda y también se habla mucho de él. Y dentro de ese marco más amplio, es verdad que a lo mejor la microbiota no se considera tan habitualmente y sin embargo, como acabas de decir, sí que tendríamos que mirarlo. Hay que, en casos de hipotiroidismo, atendiendo a la clínica de la persona, sería conveniente profundizar un poco más. Claro, completamente. Hay que actuar para que esa microbiota esté sana y así pues eso ayuda a esa conversión, ayuda a esa absorción de minerales tan necesarios. Necesitamos selenio, por ejemplo, para que la tiroides funcione bien, ¿no? Y necesitamos el yodo también. Y si no lo conseguimos, pues al final pues hará que tengamos unas bacterias menos también variadas, menos en equilibrio y todo eso al final es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Se va Efectivamente. retroalimentando. Y aparte, María, de estos temas que hemos comentado, que no son poco importantes, desde luego, ¿algún otro a nivel hormonal relacionado con la microbiota? Pues es que hay tantas hormonas, ¿no? Que podríamos estar aquí horas y horas. Hay muchísimas patologías que pueden que pueden tener esa relación hormonal y microbiota. Por ejemplo, temas de depresiones, ¿no? Incluso que dices, bueno, salud mental, no tendrá nada que ver el cerebro tan lejos del intestino, de todo tema hormonal, pues también se ha visto por estudios que hay un desequilibrio en la microbiota, ¿no? Y que hay falta de lactobacillus y de bifidobacterius, ¿vale? Bacterium. Entonces es necesario también cuidar la microbiota en procesos de depresión porque, como mencioné también al principio, la serotonina se produce, que es la hormona de la felicidad, del estar bien, se produce en el intestino. Aquí volvemos a ese círculo vicioso de mi microbiota está mal, no tengo suficientes bacterias, me encuentro un poco más deprimido, esto hará que actúe peor, que mi microbiota siga estando peor, no se produce suficiente serotonina, nunca consigo levantar el ánimo, entonces es una rueda que se va haciendo grande y grande y grande y muchas veces es cuestión de acudir, por supuesto, a un profesional que te ayude pues, a trabajar esa depresión, porque es salud mental y hay que tratarlo pues, como si fuese un hipotiroidismo, como si fuese una pierna rota, y hay que tratarlo igual. Y además, si se puede hacer a través de la microbiota que te empuje aún y que te ayude más, pues mejor. Perfecto, eso es un tema que comentamos muchas veces, que no somos cajones estancos. Si tengo un trastorno que es más a nivel mental emocional, exclusivamente hay que mirar el campo mental emocional. Si tengo un trastorno físico, solo hay que mirar el campo físico. Eso, bueno, pues ya hemos visto que no es realista. Y en ese sentido está muy bien compartir esta información. Hay un tema que has hablado dentro de las múltiples causas que pueden afectar a la microbiota. Has hablado del estrés. ¿Podrías contarnos un poquito más? Sí, a ver, el estrés yo creo que es número uno causante de todas las patologías que tenemos. Por eso, porque vivimos en una sociedad que nos impone mucho. Ya habéis hablado en algunos otros directos que habéis hecho sobre el estrés, la función que tiene una buena función, ¿no? El ayudarnos a sobrevivir ante un estrés físico, ¿no? Se me incendia la casa, pues gracias a ese estrés yo salgo corriendo o tiro agua a la casa, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando el estrés ya es a nivel emocional? Es el estrés que nos montamos nosotros en nuestra cabeza pensando en esa casa que se quemó, ¿no? Yo revivo otra vez todo ese estrés y mi cuerpo lo siente, ¿no? Entonces, ante un momento así de estrés, tenemos, bueno, nos afecta de forma inmediata en cuanto sientes esas mariposas en el estómago, ese nerviosismo, ¿no? Y eso directamente altera tu motilidad intestinal. ¿Vale? Hay gente que tiende a la diarrea instantánea, hay gente que tiende más al estreñimiento, pero eso sería como la primera reacción del cuerpo, ¿no? De relación entre estrés y microbiota, y bueno, y luego todo esto también genera pues, problemas hormonales. Luego, a más largo plazo, podríamos decir pues, que afecta a mucosas, que afecta a la barrera intestinal, ¿no? A la percepción visceral que tenemos, aumentando pues, ese riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes que vienen del intestino y que se provocan otros problemas hormonales, ¿no? Y es que, bueno, se conoce mucho el eje cerebro-intestino, intestino-cerebro, ¿no? El intestino es nuestro segundo cerebro y es porque al final se comunican por 3 vías, ¿no? Se comunican por la vía del nervio vago, se comunican por el nivel endocrino, que aquí vienen nuestras hormonas, ¿no? Todos conocemos el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Entonces está todo relacionado. Y luego por otra vía es por el sistema inmune, como hemos dicho, que también tiene, bueno, el intestino tiene gran protagonismo. Entonces, si nos centramos un poco más a nivel de microbiota, pues ¿qué pasa? Pues que este estrés, como he dicho, altera la motilidad del intestino, ¿no? Altera la barrera epitelial del intestino. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que aumenta la permeabilidad. ¿Qué significa esto de que aumenta la permeabilidad? De que no habrá una barrera en el intestino que impida pasar patógenos o bacterias o tóxicos. Entonces, si esa barrera se vuelve permeable, todos esos tóxicos pasarán al intestino afectando, ¿no? al cuerpo y afectando pues, a esa reacción proinflamatoria que tendrá el cuerpo y a esos problemas inmunes como hemos comentado antes. Perfecto. Igual que un intestino que funcione correctamente está en el centro de la salud, si empieza a desvirtuarse su función, pues puede ocasionar muchísimos problemas. Sí. Pues vamos, María, si te parece, a entrar en las soluciones. Antes de dar paso a las preguntas, hablabas al principio, me ha parecido muy adecuado, de pequeñas cosas que se pueden hacer sin hacer enormes cambios y que no sea muy difícil Sí. para mejorar esta microbiota y, por ende, pues todo nuestro sistema hormonal. ¿Qué nos recomiendas? Pues a ver, se pueden hacer muchas cosas y yo no me quiero ir porque muchas veces eso, yo creo que ya viene dentro del ser humano de querernos complicar la vida, de qué es mejor, la manzana o el plátano, ¿no? Es como, primero vayamos a lo básico, lo que necesitamos primero es para tener una microbiota saludable es incrementar la diversidad de bacterias, ¿vale? Yo no quiero 2 tipos de bacterias, quiero muchos, porque cuantos más tipos de bacteria mejor, ¿no? Y también quiero pues que estén en equilibrio, como decíamos. Entonces, lo primero, lo básico es una buena alimentación. ¿Qué es una buena alimentación? Para mí es una alimentación natural, una alimentación que vienen de alimentos frescos, alimentos que encontramos en la naturaleza, ¿no? Pues frutas y verduras, lo primero, tubérculos, que también nos lo da la tierra, luego proteínas de calidad, pues pescado, carne, huevos, luego depende de cada filosofía de cada uno, pues tenderá más a carne, más pescado, menos carne, pero es eso, proteínas de calidad básicas, huevos, carne de pasto si puede ser mejor, pescados salvajes, pescado azul, que además de esa proteína nos da omega 3, que son antiinflamatorios tan necesarios, ¿vale? No vale cualquier pescado azul, pues si son pequeños mejor, ¿vale? Porque tendrán menos mercurio, menos metales pesados que son tóxicos. Y otras proteínas, pues proteínas vegetales, por supuesto, ¿no? Proteínas que vengan de las legumbres, podemos también aprovecharlas. Además de las grasas, ¿no? Que hemos comentado, grasas saludables, queremos nuestro super aceite de oliva virgen extra, ¿no? Es lo mejor que podemos darle al cuerpo. Tenemos también pues, aguacates, frutos secos, semillas, todos ellos tienen pues, ese selenio, ese hierro, esos minerales que hemos dicho que necesitamos, tienen esas grasas saludables.
es que al final es una alimentación, no te tienes que complicar. Son estas 4 cosas, muchas especias que a mí me encantan por tema culinario, ¿no? Porque hacen la comida más atractiva, más exótica muchas veces y hace que comas algo totalmente diferente y es el mismo ingrediente, pero es que además tienen muchas propiedades, ¿no? Hay muchas especias y hierbas que son antiinflamatorias, que son súper necesarias para controlar y para mejorar esa microbiota, ¿vale? Entonces eso a nivel de alimentación, ¿vale? Luego, si queremos centrarnos un poquito más para mejorar esa microbiota, además de todo esto, pues que comamos suficiente fibra, ¿vale? Que la fibra muchas veces nos cuesta o solamente comemos fibra de cereales. No, necesitamos también fibra de verduras, de frutas, de semillas de lino, de chía, ¿vale? Ellas son necesarias porque esa fibra nos va a ayudar a regular esa motilidad intestinal, ¿no? Nos va a ayudar, pues, o a que no estemos estreñidos o a que no vayamos siempre con diarrea, ¿no? Y al final eso es signo de que la microbiota va mejorando. Luego, además de fibra y algo más relacionado con alimentación, por supuesto, alimentos probióticos, ¿no? O alimentos prebióticos, tenemos de los dos. Los probióticos son, pues, esos alimentos que nos aportan esas bacterias buenas que queremos. Pues son generalmente alimentos que han sido fermentados con esa bacteria, ¿no? Entonces, dependiendo de qué alimento, pues tendrá una bacteria u otra. Tenemos desde el clásico yogur, ¿vale? De toda la vida, al kéfir, que ahora está más de moda, que es otro probiótico. Tenemos, por supuesto, el chucrut, que es col fermentada, que no es muy habitual en nuestro país, pero en otros países sí. Pero bueno, poquito a poco va ganando terreno. Y tenemos kombucha, que también está ganando mucho terreno y es muy bueno como refresco, como bebida, ¿no? Social, que muchas veces sí, cuando salgo que bebo, pues tómate un kombucha, ¿no? O un agua con gas. No tiene probióticos, pero también es mejor que el alcohol, ¿no? Y eso en cuanto a probióticos. Luego los prebióticos, pues son esos alimentos de esa fibra, de esa microbiota, ¿no? De esas bacterias. Entonces, ¿dónde encontramos los prebióticos? Lo más fácil es coger los tubérculos, cocinarlos, enfriarlos durante 24 horas y luego comértelos, ¿no? Pues la típica ensalada de patata, pues estupendo. ¿Que me hago la patata el día anterior para luego llevarme al trabajo? Estupendo, porque ahí ya el almidón de ese tubérculo se transforma y se convierte, pues, en esa fibra que es buena para las bacterias del intestino. Pero también hay otros alimentos como pueden ser, por ejemplo, las alcachofas de Jerusalén, ¿vale? O el tupinambo. Tenemos también la manzana, es rica en prebióticos, el plátano macho. Todos estos alimentos, pues incorporarlos poco a poco en nuestra alimentación, al final es proponértelos, coger a la semana y decir, bueno, quiero meter un probiótico cada día. ¿Cuáles tengo? Pues, y elegir las comidas, ¿no? Que lo que queremos es que sea práctico y tampoco comernos o decir, venga, esta semana me centro en el kombucha, la semana que viene me centro en el kéfir. Y así también vas variando, ¿no? Hacerlo fácil, lo que Sí, tú decías. sí, sí. Y luego nosotras las mujeres, ¿qué podemos hacer? Pues ajustar un poquito la alimentación a nuestro ciclo menstrual, ¿no? Como hemos dicho, cada fase del ciclo tenemos unas hormonas que predominan, tenemos unas u otras, ¿no? Que predominan más o menos. Pues a lo mejor a mí me interesa que en la fase menstrual, ¿no? Pues me alimente más a base de alimentos ricos en hierro, lógicamente porque estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo hierro. Pues me estaré tomando ahí mariscos, tomaré huevos, tomaré espinacas, todos estos alimentos ricos en hierro y por supuesto también antiinflamatorios como los omega 3, ¿no? En una fase ovulatoria, que sería como a mitad del ciclo, cuando se está produciendo, bueno, esa ovulación, pues a lo mejor alimentos naranjas, ricos en vitamina C, alimentos ricos en zinc, pues todo esto tiene una razón de ser que aquí no nos vamos a meter porque si no nos daría para otra hora, pero intentar ajustar un poquito la alimentación a las diferentes fases, ¿no? Es porque, claro, mucha gente es como antes de la regla, uy, me duele muchísimo la tripa o tengo mucha hambre, pues con la alimentación y con ciertos alimentos podemos regular todo eso también. Y más cosas que podemos hacer que, pues, lo que hemos comentado antes, ya fuera de la alimentación, más hábitos, ¿no? Muy importante el cómo comemos.
no solamente lo que comemos, el que yo coma deprisa corriendo, en el coche mientras voy a recoger a mi hijo, pues todo eso es nefasto para la microbiota. La microbiota quiere disfrutar de la comida, de lo que come y comerla con tranquilidad. Entonces es muy importante la alimentación consciente, el sentarte en la mesa con el plato, disfrutar, saborear, y así te das muchas veces cuenta de decir, uy, es que esto no me gusta tanto como pensaba, ¿no? Porque me doy cuenta, porque muchas veces comemos y cuando hemos terminado hemos dicho, uy, ¿y lo que había en el plato dónde está? Así Como que eso tantas es, cosas, es sí, justo lo sí, que dices. Vamos en piloto automático y de repente dices, ¿y cómo he llegado aquí? así es, ¿no? Y esto cuando lo hice, si no me he dado cuenta. Pues es traer un poquito más de conciencia que nos ayudará también a reducir esos niveles de estrés que son necesarios, aprender a gestionarlo, ¿no? Y eso es también muy importante. Y por supuesto lo que hemos comentado, tema de hidratación también, esencial para todas nuestras células. Necesitamos beber agua y hacer deporte, movernos. ¿Vale? No queramos ser aquí ahora Rafael Nadal, ¿no? Pero sí que movernos y caminar más, dejar el coche, subir escaleras caminando, hacer boicots a los ascensores, a las escaleras automáticas y que estemos activos, ¿no? Que no nos dé pereza levantarnos a coger el mando de la televisión, ¿no? Que ya muchas veces lo tenemos hasta en el móvil por no levantarnos y es como, bueno, y todos esos pequeños gestos ayudan mucho al tema de microbiota. Perfecto. Sí, cositas lo que tú dices, cosas sencillas que además generan una dinámica. En el momento en que empiezas a cuidarte, empiezas a ir Sí, al gimnasio, cuidas la alimentación, empiezas a cuidar la sí, alimentación, te acuestas antes, empiezas a generar una espiral de autocuidado sí. que le viene bien a la microbiota, bueno, y a todo. A todo, a todo. Microbiota que va unido con el sistema hormonal, que al final es eso, es el círculo vicioso que queremos, bueno, ¿no? Saludable, de decir, bueno, la espiral que tú has dicho de crecimiento y de autocuidado, que es tan esencial. Por supuesto que podemos ir a tomar suplementos, pero la base es la base. Yo puedo tomarme todos los suplementos que quiera, que si luego me alimento a base de procesados, no me muevo del sofá, no son pastillas mágicas, ¿no? Y entonces todo funciona cuando está todo al final un poquito ligado y unido. Totalmente. Empecemos como tú indicas, por lo sencillo y ya tendremos tiempo de De complicarnos. complicarlo. Pues si te parece, María, vamos con algunas de las preguntas que nos han Claro, formulado. sí, Mira, sí. Lilis nos dice, ¿cómo desinflamar? Hago ayuno intermitente, 16-8, más comidas con frutas, verduras y legumbres, y ejercicio de fuerza en ayuna. ¿Alguna idea más que le pudiésemos transmitir para lograr ese efecto de bajar inflamación? Bueno, eso ya es una muy buena base, ¿no? Ese ayuno, el dejar al cuerpo que se desintoxique bien y que haga su proceso de limpieza, estupendo como lo hace. Esa alimentación de verdura y fruta, por supuesto hay que añadir proteína y grasas. Y ejercicio también ha dicho, ¿no? Ejercicio de fuerza el que hace. Yo añadiría el nivel de estrés, claro, hay que ver qué nivel de estrés tiene y aprender a gestionarlo. Y en cuanto a alimentación, focalizarnos mucho en alimentos antiinflamatorios, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, en cuanto a especias, tenemos la cúrcuma, el jengibre, que lo podemos añadir prácticamente a todo, ¿no? Yo me salteo unos huevos o me hago unos huevos revueltos, un poquito de cúrcuma, le dará además un color más vibrante, un poquito de jengibre si nos gusta, el romero también, la canela también antioxidante, muy bueno para controlar los niveles de azúcar en sangre, que nos ayudará a controlar la inflamación. Esto en cuanto a especies. Luego, obviamente, el omega 3, como hemos dicho, de los pescados azules, mejor pequeños, sardinas, boquerones, el salmón se podría incluir también, pero tenemos arenques, ¿cómo se dice? La caballa, ¿vale? También muy importante que no se suele usar, pero es tan fácil como cogerlo, que nos lo corten en filetes, plancha y ya está. Le añades un pesto, que tienes albahaca, que es muy buena, que tienes aceite de oliva y le puedes añadir los piñones, ¿no? Y ya tenemos un plato súper antiinflamatorio. Le añades verdura y ya tenemos cena, ¿no? Hecha. Y, por supuesto, pues frutos secos, añadirlos también
yo lo añado prácticamente en casi todo. Me hago un porridge por la mañana, pues unas nueces. En la ensalada le añado unas semillas que siempre tengo, las suelo tostar un poco antes para eliminar antinutrientes o ponerlas en remojo, que también se puede, y las añado pues en casi todo. En cremas, me hago una crema para cenar, pues un puñado de semillas ya le da un plus, ahí cojo esas vitaminas, minerales que necesitas y es así. Luego hay alimentos también más concretos, por ejemplo, los que son antioxidantes, ¿no? Pues todos los frutos rojos, los ricos en vitamina A, como todas las frutas y verduras naranjas, ¿no? Esa zanahoria, esos kakis que están de temporada, ahora esa calabaza, todos esos pimientos naranjas, amarillos también que nos lo dan. Muy importante, pues todo eso, empezar a incluirlo y asegurarnos, pues si queremos un extra, ¿no? Ya que tiene una muy buena base, pues añadir un extra de asegurarnos que en cada comida haya al menos uno de estos alimentos concretos. Es muy interesante porque muchas veces, igual que hablábamos de la importancia de que la microbiota tuviese pues, muchas cepitas distintas, me da la impresión, los que no somos muy fans de la cocina, que acabamos comiendo siempre lo mismo. Entonces, has Sí. mencionado un montón de alimentos, las especias, qué buena idea irlas añadiendo. Y es que normalmente pienso que las borras directamente de la mente. En tu página web, por ejemplo, María, sí que podemos encontrar recetas también, ¿verdad? Sí, hay un montón de recetas. A mí es eso, ya te digo, vengo de ese mundillo y me encanta comer, me encanta disfrutar. Cada país que voy es hacer una clase de cocina para ver cómo es la alimentación de allí. Es que es el descubrir las especias, es un mundo nuevo, ¿no? Especias y hierbas aromáticas, porque tú puedes estar comiendo coliflor y comes la coliflor distinta cada día, ¿no? Gracias a esas hierbas y esas especias. Obviamente, cuanta más variedad de verdura, mejor, ¿no? Entonces, se dice incluso que lo ideal sería entre una variedad de 200, 300 alimentos diferentes a la semana. Si tú empiezas a contar, si tú haces un Con los registro, deditos. dices, es que siempre como los 10 mismos. A lo mejor 300 es demasiado, pero bueno, intentar ir a unos 150, 300, 200 diferentes, obviamente contando pues todas las especies, no sé qué, todo, ¿no? Pero así, cuanta más variedad de alimentos naturales, ¿vale? Siempre, pues, mayor microbiota tendremos. Pues mira, un reto, ir poco a poco añadiendo. Yo por lo menos lo he cogido, ¿eh? Mira, nos Sí. pregunta Cristian ¿cuánto ayuda el omega 3 para desinflamar? Supongo que tanto a través de alimentos como a lo mejor también a través de suplementos, por si quieres comentar. Pues ayuda muchísimo. Yo lo veo en pacientes, sobre todo con tema de dolores menstruales, que es empezar a incorporar más pescado azul en la alimentación. A lo mejor antes no prestabas atención y comías una vez cada 2 semanas, ¿no? Una vez a la semana y empezar a incorporarlo 3 veces a la semana y ya puedes notar diferencia. Obviamente depende de tu nivel de inflamación, ¿no? Pero bueno, son como el modelo antiinflamatorio, esos omega 3, ¿no? Esos ácidos grasos tan saludables y tan buenos para el organismo. Luego a nivel suplementación, pues también depende mucho del caso, pues hay que dar más dosis o menos dosis. A lo mejor al principio es importante o interesa hacer un empuje más fuerte y potenciar durante el primer mes un poco más de dosis y luego reducirla, ¿no? Y sobre todo, pues dependiendo de la patología o de la sintomatología que tenga el paciente. Perfecto. Nos preguntaban también cómo disminuir los niveles de estrógenos. En ese escenario que decíamos anterior de hiperestrogenismo, aparte de cuidar la microbiota y de hacer todos los consejos que te has dado antes, ¿qué Sí. otra cosa se podría hacer para regular ese nivel de estrógenos? El nivel de estrógenos, si está alto, hay que ver primero de dónde viene, de por qué es, si es porque producimos más estrógeno o si es porque no desintoxicamos el suficiente, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál de las dos sea, pues podemos hacer unas cosas u otras, ¿no? Por ejemplo, es muy importante que la vía de sulfatación funcione bien, ¿no? La sulfatación es, bueno, hay que eliminar esos sulfatos al final que tenemos en el cuerpo cuando nos sientan mal los espárragos, bueno, cuando vamos al baño y el pipí huele mucho, o cuando nos repite muchísimo la cebolla, el ajo, cuando nos molestan los olores.
todo eso puede ser ya una clínica de que estamos sulfatando mal, ¿no? Entonces, a lo mejor nos interesa mejorar esa vía de desintoxicación de estrógenos. ¿Cómo se puede hacer? Pues con todos estos alimentos antiinflamatorios, en este caso específico, por ejemplo, de la sulfatación con molibdeno, que es se puede dar en forma de suplemento, hacer ejercicio, espaciar comidas, muy importante, ¿no? Que no estemos comiendo cada 2 horas. Es importante pues hacer por lo menos eso entre la cena y el desayuno. Si podemos hacer 8 horas, genial, ¿no? Eso sería, bueno, como lo ideal. Si podemos hacer 12, mejor, ¿no? Y ahí al principio puede costar, pero muchas veces es primero por el hábito, por el miedo o la creencia limitante que tenemos de, uy, yo no puedo salir de casa sin desayunar, ¿no? O luego, por supuesto, también puede haber problemas de resistencia a la insulina, que entonces el cuerpo sea el que nos pida comer porque hay un desajuste en esas hormonas. Entendido, perfecto. Mira, nos pregunta también Revolucionaria sobre el ovario poliquístico específicamente, cómo se puede mejorar con la alimentación. El ovario poliquístico, bueno, igual hay diferentes tipos de ovario poliquístico, ¿vale? Puede ser más de resistencia a la insulina se clasifican de varias formas, entonces habría que ver la base, pero desde la alimentación yo siempre recomiendo una alimentación antiinflamatoria, ¿vale? Porque eso nos ayudará a desinflamar el cuerpo y a mejorar ese equilibrio hormonal, ¿no? Comer, como digo, en función de las diferentes fases del ciclo, comer esos alimentos antiinflamatorios que, como hemos dicho, especias, al final es una alimentación base, mucha fruta, mucha verdura, proteína de calidad, menos cereal que tubérculos. Yo prefiero, por ejemplo, que el hidrato tienda a ser de tubérculos, pero obviamente cereal también comeremos, ¿no? Porque además necesitamos energía, pero en menor cantidad, que estamos en una sociedad en la que solo comemos cereal por todos los lados. Y bueno, eso, mucha grasa saludable y muchos alimentos antioxidantes y muchos alimentos antiinflamatorios. Entendido. Y teníamos ya la última pregunta porque estamos abusando mucho de tu tiempo. Nos preguntaban al No, no te principio preocupes. un tema como el acné o otros temas dermatológicos que pueden tener un componente hormonal. También pueden tener relación con la microbiota y qué pautas nutricionales, si hay alguna, aparte de todo lo que hemos dicho ya, pero si quieres incidir en alguna en particular. Vale, está relacionado, es eso, el acné puede ser hormonal que venga por una mala microbiota, ¿no? Por un desequilibrio en la microbiota. Entonces, en cuanto a alimentación, todo lo que hemos comentado hasta ahora, pero luego, por ejemplo, se ha visto que muchos estudios que demuestran que los lácteos, ¿vale? Influyen mucho en el acné, ¿no? El gluten también. Entonces, primero hay que ver desde dónde parte el paciente, si es alguien que come lácteos en cada comida o que come gluten en cada comida, o si es alguien que lo toma de forma puntual, ¿no? Y en función de él, porque alguien que come gluten en cada comida no puedes quitárselo de golpe, ¿no? Pues a lo mejor empezar a sustituir o reducirlo, pero también importante que muchas veces me encuentro pacientes que no como lácteos y empiezas a indagar y dices, no tomas leche de vaca, pero comes queso, comes mantequilla, comes tanto de vaca como de cabra o de oveja, lo que sea, y eso es un lácteo, ¿no? Y se ve más por tema inflamatorio, ya no porque muchas sí, tomo leche sin lactosa, y es como, bueno, la lactosa es una cosa que es el azúcar de la leche, podríamos decir, pero luego está la proteína, que es la que suele causar más tema inflamatorio que tiene relación con ese acné hormonal. Entendido. Siempre es buena idea cuidarse, siempre es buena idea también contactar con profesionales. En este caso, María, tú también, si alguien desea tener consulta contigo online, ¿la puede tener? Sí, sí, online sin problema. Además es muy cómodo porque estamos todos en casa, concentrados, tenemos tiempo para nosotros y sí, además hay un trato igualmente igual o un seguimiento por mail y sí, sí. Se pueden poner en contacto conmigo a través de Instagram, directamente desde la página web también. Así que no hay problema, que yo Recuérdanos estaré la página encantada. web, por favor, Sí, por la si página alguien... web es mariallamas.com y a través de ahí, bueno, hay una zona de trabajemos juntas y ahí ya puedes pedir asesoría o preguntar, ¿no? Por información.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, María, por estar aquí con nosotros. No sé si hay algún último mensaje que quieras lanzar a los que nos están viendo. Bueno, para mí es sobre todo ir a lo sencillo. Es, como hemos repetido varias veces, no complicarnos y pensar en cómo comería nuestra bisabuela, ¿no? En esos platos sencillos, haciéndolos, ya que tenemos la posibilidad, más exóticos y sobre todo flexibilidad. Hay que ser flexibles en nuestra actitud y no decir, bueno, es que ahora no voy a comer nunca más chocolate. No, porque también nos alimentamos de... Nos tiene que gustar y tenemos que sentir placer a la hora de comer, ¿no? Y sobre todo buscar cosas, como digo, sencillas y centrarnos en lo que podemos añadir. Más que en lo que, ay, es que no puedo comer lácteos. Pues mira todo lo que puedes comer, mira todas las otras opciones que hay y puedes hacer muchas cosas con ellas. Y es, obviamente, meterse en la cocina y ya. Fenomenal, María. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu cariño, por tu dedicación y por estar este Muchis- ratito aquí hablando de microbiota, de equilibrio hormonal y darnos tantos tips, tantos caminitos, tantas florecitas de las que poder empezar a tirar para estar mejor. Nada, muchísimas gracias a ti, Alfredo, a la Fundación, que hacéis un trabajo estupendo, ¿no? Divulgando, y para mí ha sido un placer. Y cualquier cosa, cualquier duda que haya quedado, bueno, podrán volver a ver el vídeo las veces que quieran y cualquier duda, pues que nos escriban y ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos veis. Ya sabéis, vamos a cuidarnos con todo lo que aprendemos y compartimos cada día un poquito más. Un placer que estéis aquí, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.